porción de la Biblia en dos eventos casi parecidos, pero con unas diferencias, hermanos, bastante grandes. Primeramente porque antes de comenzar a leerles, quisiera decirles de que estos dos eventos, hermanos, sucedieron con dos personajes diferentes. La situación era casi similar, pero digo diferente por esta razón, porque uno era conocedor de la palabra, el otro no. Vamos a la Biblia. Quiero llevarlo allá en el libro de Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, el verso 9. Son historias, hermanos, que ustedes lo han leído en la Biblia. Y en la Biblia, hermanos, se relata esta historia. Y ustedes la conocen perfectamente. Es la historia, hermano, de un joven llamado José. José era acosado prácticamente por la mujer de Potifar. Eso está en el libro de Génesis capítulo 39, el versículo, desde el 1 en adelante puede leerlo, pero yo estoy solo refiriéndome en el versículo 9. Entonces resulta, hermanos, que la mujer de Potifar quería que José pudiera dormir con ella. Pero, vuelvo a insistir en esto, José era un conocedor de la palabra. ¿Sí o no? Sí, José era conocedor de la palabra. Y cuando esta propuesta se le dio de parte de la señora Potifar, ¿qué es lo que primeramente José pensó que estaba pasando? Y algo que me llama ahí mucho la atención, ahí me dice que cómo iba a ofender tanto a quién, a Dios. O sea que él pensaba y él creía de que una actitud de esta a quien estaba ofendiendo era quién, a Dios. Hasta allí estamos claros, porque como vuelvo a insistir en esto, él conocía, su padre lo habían orientado en el camino de la palabra y conocía la palabra. Pero resulta que hay otro personaje que pasó por una situación similar, pero no era conocedor de la palabra. Me refiero en un libro que está siempre el libro de Génesis, pero ahora en el capítulo 20, del versículo 2 hasta el versículo 9. Y aquí hay algo, hermanos, que quisiera que lo meditáramos un momento. Primeramente es porque Abimelech, principalmente, él no había sido instruido en nada. Primero. Segundo, hermanos, recordemos de que en ese tiempo todavía no se habían dado las dos tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos. Y muchas personas creen de que el pecado que se cometía anteriormente era porque era señalado por la ley de Dios. Pero cuando esto sucedió, tanto de José como de Abimelech, no estaban los 10 mandamientos todavía, no se les había dado en tablas todavía. Porque recuerde que eso fue un evento más adelante. Así es de que cuando sucedió esto, hermanos, resulta que en el capítulo Génesis 20, del 2 hasta el 9, resulta que Abimelech había tomado, o sea, había apartado, si ustedes ven el versículo 2, había tomado a Sara como para que fuera su mujer. Pero en el versículo 3, nosotros vemos, hermanos, acá que Dios interviene para que eso no se pueda llevar a cabo. Y de la forma que interviene, yo quisiera, hermanos, que compartiéramos juntos esto. ¿Cómo es que Dios se comunica con una persona que no tiene conocimiento de Él, con una persona que sus conocimientos eran nada más idólatras? Porque ellos tenían muchas imágenes. Pero Dios se comunica para que él no fuera principalmente a agraviar a Sara. Y se comunica con, hermanos, cuando estaba estudiando yo esto, decía,
¿cómo es que Abimelech llegó a entender que él era Dios? Porque él, como vuelvo a insistir, él tenía sus dioses, pero llegó a entender de que al Dios que le ¿qué es lo que él vio? Para que él pudiera haber hecho caso. Y viene, y noten ustedes ahí, los que están leyendo la palabra ahí, que le dice ahí, pues lo que había pasado era de que le dijo que la hermana, bueno, de ahí para allá. Pero en el versículo 7 le dice Dios, eso está en sueños, él está soñando, está teniendo una plática con Dios, pero en sueño. Y le dice, mira, tú lo que tienes que hacer es devuelve a la mujer, o sea, Sara, y él va a orar por ti porque él es un profeta. ¿Cómo sabía Abimelech que era un profeta? ¿Por qué razón le digo esto? Porque si ustedes ven en el caso de Abraham, en la Biblia no dice que Abraham anduvo brincando, Abraham nunca anduvo diciendo cosas, no, pero Dios dice, él es un profeta. ¿Cómo entendió Abimelech que era un profeta? Pero lo importante, lo interesante de todo acá es de que él hizo caso y tuvo temor de lo que estaba escuchando de parte de Dios. Por eso es de que en la mañana, cuando se levantó, lo primero que hizo fue comunicarle a todos el problema que había. Pero en el versículo 9, hermanos, si usted pone atención en el versículo 9, se lo quiero leer acá, dice así: después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has traído sobre mí y sobre mi reino un gran pecado. ¿Cómo consideraba este señor, Abimelech, este rey, que el adulterio era un pecado? ¿Por qué razón le digo esto? Porque recordemos primeramente de que ellos no conocían de la ley de Dios. Él no sabía nada de eso. Nadie le había explicado esto. ¿Cómo es que entendía esto entonces? Ahora, José sí tenía razón de decir que esto era un gran pecado, pero él no. ¿Quién le había enseñado que eso era pecado? ¿Y sabe qué hacían ellos? Era costumbre de ellos. Si usted puede leer en este capítulo, era costumbre que cuando a una mujer le gustaba, mataban al marido, la mujer quedaba libre y ellos podían tomar entonces la esposa. Era la costumbre de ellos. Y noten ustedes, viene, y por eso es de que Abraham tuvo que decir estas palabras, decir, es mi hermana, y que en cierta forma también decía la Biblia que eran hermanas. Lo que sucede acá, hermano, es de que Abraham tuvo que actuar de esta forma, pero Dios tuvo que intervenir de una forma más diferente y tuvo que explicarle a este hombre que no conocía de la palabra lo que la palabra decía. Y le dice, bueno, pero a pesar de todo esto, él tuvo temor, dejó ir a Sara y allí, hermanos, el problema se arregló. Lo que yo quiero llevarle, hermano, porque son 3 incidentes así que quiero que meditemos, porque después quiero ver algo que está en el Nuevo Testamento. Pero lo que quiero decirle, hermano, es de que uno conocía de Dios, el otro no, pero ambos llegaron a un mismo acuerdo de que eso era un ¿qué? Un gran pecado, así dice la palabra. Pero resulta que había un personaje, y ustedes lo conocen, David, y eso está un poquito más adelantito, hay un relato en el libro de Samuel, capítulo 12, el verso, bueno, yo voy a comenzar del 9. El libro de Samuel, capítulo 12, ahí hay un personaje, hermanos, de que cuando David comete el pecado con Betsabé, resulta de que David no quiso confesar su pecado. Al contrario, si ustedes leen la palabra,
David quiso cubrir el pecado. ¿Y de qué forma lo quiso cubrir? Pues matando al esposo de ella, porque lo mandó a que lo pusieran enfrente, prácticamente lo mandó para que lo matara. Era costumbre, vuelvo a insistir, de los reyes antiguos hacer cosas así para poder cubrir su pecado. Pero David sí era conocedor de la palabra y no había dado muestras de un arrepentimiento. Por esa razón es de que cuando llega el profeta, o sea, Dios sí tenía el control de esto. Dios sabía perfectamente lo que había pasado. Por eso es de que cuando manda el profeta Natán, ustedes ven ahí la historia que comienza a decirle que había un hombre que había tomado una... Bueno, hasta ahí todo está bien. Pero David se enojó tanto de que dijo que era necesario que ese hombre que había hecho era cosa de qué? Era digno de muerte. ¿Qué estaba haciendo ahí David entonces? Estaba haciendo un juicio y se estaba sentenciando él mismo. Por eso es de que a Natán le es más fácil decirle, bueno, le dice, ese personaje eres tú. Y cuando Natán le señala su pecado, entonces David dice, sí, es cierto. Ustedes pueden ver ahí, hermanos míos, ahí también hay una cosa, hay un pequeño juicio contra David. Y allí, hermanos, si ustedes pueden leer después del libro de los Salmos 51, cuando David escribió el Salmo 91, era el resultado de su confesión de su pecado, su arrepentimiento. Y por eso es que David, hermano, está considerado como uno que fue conforme al corazón de Dios, porque se arrepintió de corazón. Pero hasta aquí les he traído este relato así, hermanos, para que ustedes puedan ver que hay personas, hay seres humanos que a veces hacen cosas sin conocimiento de Dios, pero hacen lo correcto ante los ojos de Dios. Y a veces habemos personas con conocimiento de Dios que hacemos lo que no va de acuerdo con la palabra de Dios. Por esa razón es, si usted si los quiero llevarlas al libro de Romanos, por favor, al libro de Romanos en el capítulo 2, del versículo que podemos leer es del 12, Romanos capítulo 2. Esta parte de acá, hermanos, podemos entenderla cuando nosotros estudiamos lo que hemos estado estudiando. Dice Romanos 2, del capítulo 2, versículo 9 en adelante. Romanos, dice, leo de esta manera, del versículo 2, del 12 en adelante. Dice así, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora, ¿nota usted una diferencia entre estas dos partes, hermanos? En el versículo 12, ve que las personas, o dice la palabra de Dios, que las personas que pecan sin ley, o sea, sin conocimiento de ley, pecan sin ley, dice que serán condenados. Pero los que tienen conocimiento de la ley y pecan, serán juzgados. ¿Cuál es la diferencia allí? Es muy sencillo. Porque cuando usted peca, hermano, aunque no tenga conocimiento de la ley, la Biblia dice que uno queda condenado. Entonces la diferencia es de el que peca y conociendo la ley, la diferencia es de que usted y yo vamos a ser juzgados. ¿Juzgados de qué? Pues de nuestros actos. Por eso es de que cuando
Natán habló con David, le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra? ¿Por qué? ¿Y sabe qué eso significa? Que eso de tener en poco la palabra, ¿sabe lo que significa? Burlarse de la palabra, menospreciar la palabra. Pero es que cuando nosotros hacemos algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, menospreciamos la palabra de Dios. Y hoy con mayor razón, y le voy a explicar por qué. Porque hoy todos nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Todos. Hay muchas personas, hermanos, aunque no estén reunidas en la iglesia acá, o aunque no estén guardando el sábado, pero tienen conocimiento de la palabra de Dios. El problema está porque a veces toma en poco la palabra de Dios. Y cuando se toma en poco la palabra de Dios, se está burlando de la palabra de Dios. Y cuando esto sucede, hermanos, prácticamente quedamos a merced del enemigo. Ya no vamos a hacer, bueno, el que tiene conocimiento va a ser juzgado. Y el que no tiene conocimiento, hermano, va a ser condenado, dice la palabra. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos la palabra. Por eso es que es importante que la iglesia tiene que esforzarse en poder anunciar lo que dice la palabra. Porque todas estas cosas se van a dar de todas maneras. Lo conozca o no lo conozca, los seres humanos, hermanos, tarde o temprano, tenemos que enfrentar esta situación. ¿Por qué razón? Todos tarde o temprano tenemos que morir. Todos tarde o temprano, usted y yo, hermano, tarde o temprano tenemos que dar cuenta de nuestro Creador. Lo guste o no nos guste. Hagamos lo que nos guste o no nos gusta, hermano. Tarde o temprano, esto es una realidad que usted tiene que afrontar, y yo también. Todos. De esto no hay escapatoria. Usted tiene vida. Desde el momento que tiene vida, tenemos que enfrentar esto. El problema es de qué forma usted y yo la vamos a enfrentar. ¿Qué es lo que esperamos recibir? Esa es la diferencia. Pero hoy, hermanos, ya todos nosotros, pues aquí estamos con vida. Algunos más jovencitos, otros más viejitos ya. Pero tarde o temprano, todo, hermano, es como una cadena que tenemos que llegar hasta allí. Tarde o temprano, usted y yo tenemos que llegar allí. El problema es cómo va a estar la relación suya y mía con nuestro Dios. ¿Cómo ha tomado usted y yo la palabra de Dios? ¿Le ha dado la importancia que merece la palabra? Y miren, hermanos, hay algo que todos los seres humanos tenemos que aprender a hacer esto. Muchas veces nos dejamos llevar que porque alguien lo hizo, yo también lo puedo hacer. Hermano, pero recuerde que la salvación es de una forma individual y cada quien va a ser responsable de sus hechos. Todos. Si yo hago una cosa que va de acuerdo en contra de la voluntad de Dios, hermano, yo voy a dar cuenta de eso. Pero no tengo por qué imitar a otro hermano, otra hermana, no tengo por qué imitar a otra persona que tal vez ni tiene conocimiento de la palabra de Dios. Porque mi relación y la relación suya con Dios tiene que ser única. Porque nos encaminamos a ese lugar, a donde usted, hermanos, y óigame bien, conozca o no conozca de Dios, usted va para ahí, yo voy para ahí. Y ahí vamos a enfrentar las consecuencias, todos. Así dice la palabra, hermanos. Y la palabra de Dios, nadie se puede burlar de ella. Pero es que si hay algo que a usted no le gusta, hermano, pues usted péguese lo que dice la palabra de Dios. Aún en la iglesia, hermano, si usted hay algo que no le gusta, usted péguese la palabra de Dios, porque es la que le va a dar la salvación. Dice, quiero llevarlo allá al libro de Pedro, por favor, en la primera de Pedro, capítulo 4. Dice la palabra así, primera de Pedro, capítulo 4, el verso 17. Dice así la palabra de Dios. Dice, estoy en primera de Pedro, capítulo 4, el verso 17. ¿Cómo leen ustedes en la Biblia?
¿Cómo leen ustedes ahí? Dice la palabra de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? ¿Qué es la casa de Dios? ¿A dónde tiene que comenzar el juicio? Por los que no conocen. No, la Biblia no dice eso, hermanos. La Biblia dice que va a comenzar por los que conocemos la palabra de Dios. ¿Y qué más dice la Biblia, hermanos? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a la palabra de Dios? ¿Qué leíamos de hoy? La Biblia dice, condenación. Pero usted y yo tenemos la oportunidad porque vamos a ser juzgados. Y tarde o temprano, hermanos, y esto no es para que llenarnos de miedo ni cosas, sino al contrario, porque el Señor nos ha llamado para poder ser luz y para poder representarle a Él. El problema es de qué forma usted y yo lo estamos representando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Sabe? La Biblia dice que el que toca a uno de sus hijos es como si tocara ¿qué cosa? La niña a sus ojos. La Biblia dice que Él ha puesto la mirada en cada uno de nosotros y Él ha prometido librarnos de todo. Pero usted y yo tenemos que poner nuestra parte. Y dice la palabra de Dios, el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva. ¿Qué significa dificultad? ¿Sí? Si el justo dice con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? ¿Y qué más? Y el pecador. Por eso, hermano, es necesario que nosotros cada día, hermanos, mire, nosotros estamos ya grandecitos, los que ya estamos adultos. Estamos grandecitos acá para poder discernir lo que es correcto y lo que no es correcto, hermanos. Porque usted allá usted a Dios, cuando nos estén enjuiciando, no le va a poner, es que yo vi al hermano Jorge hacer esto y esto. No, hermanos, es que Dios le va a preguntar a usted y me va a preguntar a mí. Y cada uno va a tener que responder. E incluso la Biblia que ni por los hijos se podrá dar cuenta. ¿Sí o no, hermanos? Es lo que dice la Biblia. Cada uno individual. Ahora, ¿esto nos debe preocupar? No, en ninguna manera. Lo que tenemos de hacer es tratar de no burlarnos de la palabra. Y que Dios tenga misericordia con cada uno de nosotros. Y bendito sea Dios, hermanos, porque nos dio la oportunidad de conocer de la palabra. Porque yo era uno que yo no conocía nada de la palabra. Si era un borracho. Pero Dios tuvo misericordia de mí un día, hermanos. Y así como hay bastantes hermanos que también conozco la historia. Hermanas. Pero lo importante es que estamos acá en la iglesia. ¿No cree usted, hermano, que podemos tratar de hacer cada día un poco mejor? Los que son del Salvador. Hace muchos años, hermanos, se levantó un partido político diciendo, cambiemos para mejorar. Pero las mejoras nunca llegaron, ni han llegado todavía, aunque ya cambiaron de partido, pero nunca llegaron, ni llegarán, hermanos. Porque las mejoras solamente las puede brindar Jesús. Y eso va a ser cuando Él venga aquí nuevamente a la tierra. Cristo viene, hermanos míos. Yo no sé cuándo, pero hay tantas señales que se están dando y solo en esta semana hemos visto tantas cosas. Yo no sé si esto nos puede hacer reflexionar a todos para estar más cerca de Dios, para poder meditar más en su nombre y principalmente en el gran milagro que ha hecho de haberle llamado a usted y a mí de su luz, de las tinieblas que andamos, a su luz admirable. ¿Sí?
Gloria sea a Dios por eso, hermanos. Es una gran bendición, porque nosotros anteriormente no conocíamos nada. Y gracias a Dios, pues, recuerdo cuando comencé a estudiar de la palabra, había un pastor de una iglesia, no era la iglesia adventista, pero lo teníamos enfrente. Nunca se había preocupado, hermanos, porque yo conociera la palabra. Y gracias a Dios, porque Dios tenía preparado algo mejor todavía para mí. Pero cuando supo que yo había llegado a la iglesia, hermano, comenzó a decirme ahí, pero eso me ayudó para poderme preparar en la palabra, para poder conocer de la palabra. Y yo sé, hermano, que le he fallado mucho a mi Dios, pero cada día le pido que me ayude para poder mejorar. Y aquí estoy en la lucha todavía, igual que cada uno de ustedes. Pero pongamos en alto la palabra, hermanos, y pidámosle a Dios que nos ayude para poder hacer su voluntad. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos y mi deseo. Amén. En esta hora, después que cantemos el himno, quiero que podamos tener una oración. Vamos a cantar el himno final. La hermana lo anuncia.